Entonces, el dolor no se genera en el sitio donde te has hecho daño. El dolor se genera tras un procesamiento neuronal de cerebro, médula espinal y teniendo muy en cuenta el contexto, según lo que esté pasando en ese preciso momento en esa persona. Entonces, ahí es donde empieza toda la complejidad, porque claro, ya no es lo sencillo de aquí se genera un dolor, yo me entero y por eso me duele. No, no, aquí se genera un mensaje, ese mensaje llega a los centros principales y de ahí hay un procesamiento para decidir, entre comillas, si ese dolor aparece o no, según el mensaje, según el contexto, según la memoria, según el aprendizaje, etcétera. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué un dolor se puede volver crónico. Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí al canal, ya sabéis, Inma Romero MCP, vuestro lugar para el bienestar, para el desarrollo personal. Y hoy vamos con un tema muy interesante, sobre todo a las personas que como yo tenemos que convivir con el dolor. Siempre es interesante conocer cómo funciona y saber un poquito más. Ya sea por una enfermedad o fuera de la enfermedad, el dolor es algo que existe en nuestras vidas. Y para conocerlo mejor, vamos con Irene Fraile. Bienvenida, Irene. Muchas gracias por venir aquí al canal. Preséntate Muchas para que te gracias. conozcan. Muchas gracias a ti, Inma. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias por esta invitación, por permitirme este huequito para contaros algunas cositas interesantes. Mi nombre, como ha dicho Inma, es Irene Fraile, soy fisioterapeuta y trabajo en Talavera de la Reina, en mi centro de fisioterapia. Y en los últimos podría decir, 8 o 10 años, he ido poquito a poco especializándome en pacientes con dolor persistente, con dolor crónico. Pacientes con fibromialgia, con lumbalgia crónica, cervicalgia crónica, personas que han tenido una lesión, aparentemente la lesión está curada, pero el dolor no ha desaparecido. Pues un poquito me he orientado mi profesión a profundizar en por qué pasa eso, para poder ayudar a estas personas que muchas veces están en un limbo de no saber qué hacer, de no saber por qué les está pasando lo que les está pasando. Y nosotros que te lo agradecemos porque realmente vivir con dolor no es agradable. No es solo el tener esas molestias físicas, sino que muchas veces va también asociado a esa parte mental, porque te hunde el ánimo, emocional, porque te frustras, te enfadas. Entonces, bueno. Vamos a ir tirando del hilo poco a poco. Ujú, Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende por dolor? Y en concreto, dolor crónico. ujú. Vale, pues el dolor, según la definición de la IASP, que es la que manda en los conceptos sobre dolor, el dolor es una experiencia sensorial, es decir, es una sensación, una emoción, hay mucha controversia entre sensación, emoción, percepción. Es una experiencia sensorial, lo dicen así, desagradable, asociada o no a un daño en los tejidos. ¿Vale? Lo he resumido así un poquito, pero prácticamente es así. Es una experiencia sensorial, algo que vive la persona que además es subjetivo, porque yo no puedo de ninguna manera saber cómo sientes tú el dolor, ni la intensidad, ni la percepción del dolor que tienes tú, y seguramente no tenga nada que ver con la percepción del dolor que tengo yo. Y tú nunca sabrás mi percepción del dolor ni yo la tuya. Es algo totalmente subjetivo, imposible de saber lo que está sintiendo la otra persona. Es una experiencia sensorial desagradable que conlleva aparte unas conductas de evitación y protección, ¿vale? Que esto es importante para luego después lo que, según vayamos tirando del hilo, como has dicho tú muy bien. Y el dolor crónico es el dolor persistente. A las personas que trabajamos con dolor crónico nos gusta mucho más decir dolor persistente, porque el concepto de dolor crónico, al final, lo que queda un poco en la comprensión de esa palabra es que parece que va a ser ya para siempre. Cuando realmente crónico, incluso si miras en el diccionario, crónico significa algo que ha durado más tiempo de lo que se esperaría. Entonces, el crónico está hablando de pasado, no de futuro. Sin embargo, cuando nosotros expresamos y decimos esta persona tiene dolor crónico,
las personas que no saben, que no han profundizado para saber realmente eso qué significa, y las personas que reciben ese diagnóstico piensan en el futuro, en que va a ser para siempre. Y realmente es una frase que yo digo mucho, la he escuchado en los profesionales de los que he aprendido, que el dolor crónico no es para siempre. Por eso cambiamos la terminología y nos gusta más decir dolor persistente, porque la palabra persistente sí que indica un pasado, ¿no? Es un dolor que ha persistido hasta hoy. Mañana no sabremos. Es un dolor que está persistiendo en este momento. Entonces, el dolor persistente es el que dura más de 3, 6 meses, según la evolución de la patología que haya sufrido la persona por la que ha empezado ese dolor. Es decir, puede haber una lesión que se cura en unos 6, 8 meses y pasado ese tiempo el dolor está persistiendo, ¿vale? Ahí ya entra dentro de la clasificación de dolor crónico. Hay distintos autores, hay muchos que dicen que a partir de 3 meses ya se empieza a generar, o sea, ya se puede hablar de dolor crónico. Sin embargo, hay problemas como una hernia discal que hasta los 8 o 10 meses no se considera que el tejido puede estar reparado, entonces ahí, bueno, puede ser normal todavía sentir dolor. Pero normalmente esto es un dolor que tras una lesión persiste más de lo que supuestamente dura la curación de esa lesión o que sin que haya una lesión previa, el dolor está ahí y aparece y es constante y aunque no sea todos los días, por ejemplo, la migraña se considera dolor crónico, no es un dolor que esté todos los días. Hay personas que por desgracia casi todos, pero es, aunque sea intermitente, dura durante un tiempo, durante años, la persona se le considera migrañosa como algo ya para siempre, que es imposible de cambiar. Entonces, el dolor crónico es eso. A partir de 3, 6 meses de evolución, un dolor que dura más de lo que correspondería a la curación de una lesión o que existe sin que haya una lesión. Ese es el dolor crónico, no sé si a lo mejor me adelanto, el dolor crónico primario, que es lo que me preguntabas, porque luego hay enfermedades que en esa enfermedad uno de los síntomas es el dolor y son enfermedades pues, traumatológicas, oncológicas, que generan un dolor. Está el dolor oncológico, tiene unas características específicas. Está el dolor secundario a una enfermedad, como es este tema de espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, etcétera, que hay una inflamación en una articulación y eso conlleva dolor y eso es algo que genera una enfermedad. Y luego está el dolor crónico primario, que es el que no va unido a una enfermedad en concreto y que ha pasado a ser una enfermedad en sí misma. Con esta aclaración creo que tenemos mucho más segmentado ya si lo que alguien puede estar sintiendo se puede considerar primario, secundario. No, no me voy a meter en la parte oncológica, pero claro, no estamos hablando de la gravedad, no estamos hablando de la intensidad, estamos hablando realmente de la duración en el tiempo. Es un dolor que sigue ahí, aunque te dicen que ya está todo sano, que ya está Eso es, todo curado. eso es. ¿Y por qué sigue ese dolor? Esa es la gran curiosidad que seguramente la pregunta que se están haciendo los que nos escuchan. ¿Qué ocurre Sí. ahí? Eso es lo más complejo de todo y por eso hay pues eso, mucha confusión, mucho peregrinaje de personas que sufren este dolor y van a un profesional, a otro, buscando que alguien les dé una respuesta concreta de, mira, te duele por esto y si descubrimos que te duele por esto, entonces podremos tener una solución, ¿no? Y el problema viene aquí, que como no se termina de descubrir por qué, pues parece que no hay una solución, ¿no? Entonces, un dolor puede volverse persistente porque se generan unos cambios a nivel del sistema nervioso que hacen que ese dolor persista. Para comprender esto hay que bajarse un poquito a la base de cómo se genera el dolor en el cuerpo humano y aquí es donde empieza muchas veces la confusión y por qué no se termina de comprender bien. Porque la idea que tenemos, y la tenemos incluso los profesionales sanitarios en la universidad, en las carreras, nos explican, o explicaban, yo hace ya mucho tiempo, era así. Espero que ahora ya la cosa vaya cambiando, pero explican el dolor como con un concepto erróneo. Parece que el dolor se genera cuando te haces una lesión, se genera el dolor, me pincho un dedo y entonces el dolor se genera ahí, ese dolor es un mensaje que va por los nervios hacia el cerebro y entonces nos hacemos conscientes de ese dolor y por eso sentimos el dolor, ¿no? Y hay un matiz muy importante que lo cambia todo, que es que el dolor no se genera en ese sitio donde yo me he pinchado.
ahí se genera lo que se llama en neurociencias un estímulo nociceptivo. Es en todo el cuerpo, en todas las zonas musculares, tendinosas, en la piel, en los huesos, tenemos receptores de nocicepción. Son células que se encargan de recibir qué es lo que está pasando ahí, pues cambios de temperatura, cambios de presión. Por eso, si tú haces una presión pequeñita, pues hay unos receptores que reciben esa presión. Cuando esa presión va aumentando, que puede peligrar la supervivencia de la célula, entonces se genera un dolor. Entonces es cambios de temperatura, cambios de presión, cambios de composición para problemas químicos. mm, no me sale ahora el otro tipo de receptores, pero bueno, receptores que detectan la posible peligrosidad para las células, para nuestros tejidos, para nuestra supervivencia. Esos receptores reciben ese aumento de presión o esa disminución de temperatura y envían esos cambios químicos, si es un ácido, etcétera, y envían ese mensaje de nocicepción a las partes centrales de nuestro sistema nervioso, que es la médula y el cerebro. Y ahí se realiza un procesamiento complejísimo, del que conocemos una parte pequeñita, en el que el resultado de esa valoración de ese estímulo que ha llegado se puede generar dolor. Entonces, el dolor no se genera en el sitio donde te has hecho daño. El dolor se genera tras un procesamiento neuronal de cerebro, médula espinal y teniendo muy en cuenta el contexto, según lo que esté pasando en ese preciso momento en esa persona. Entonces, ahí es donde empieza toda la complejidad, porque claro, ya no es lo sencillo de aquí se genera un dolor, yo me entero y por eso me duele. No, no, aquí se genera un mensaje, ese mensaje llega a los centros principales y de ahí hay un procesamiento para decidir, entre comillas, si ese dolor aparece o no, según el mensaje, según el contexto, según la memoria, según el aprendizaje, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué un dolor se puede volver crónico, porque en todo ese procesamiento, como decimos, influye el aprendizaje, influye el lenguaje, lo que un profesional sanitario le diga a una persona que está sufriendo dolor, o las experiencias vividas por la familia de esa persona, las experiencias vividas por la propia persona en la infancia, van generando unos archivos de aprendizaje sobre peligrosidad de la vida, sobre las cosas que pueden ponernos en peligro, que pueden hacernos daño, y según este archivo de aprendizaje es como una programación que hay ahí, que es el filtro para que eso genere más o menos dolor. Y ahí va habiendo más o menos dolor o ningún dolor. Y ahí además hay cambios neuronales. Cuando una persona se hace una lesión o tiene unas circunstancias en las que hay muchos mensajes nociceptivos de que algo está pasando en una zona determinada, hay cambios neuronales, hay lo que llamamos una sensibilización. Las neuronas se vuelven más sensibles a ese mensaje y envían la señal amplificada o envían más señales. Hay más neurotransmisores, que son las particulitas que van activando las neuronas. Entonces, eso, si te rompes un hueso, va a haber una sensibilización para que esa zona esté más protegida. Va a haber muchos más mensajes nociceptivos, vas a sentir ese dolor, vas a sentir impotencia a la hora de mover, porque toda esa musculatura está en un estado de alerta. Y es ese estado de alerta que es normal porque has tenido una lesión. Cuando esa lesión se va curando, ese estado de alerta va disminuyendo, digamos que se da el alta. El cerebro dice, vale, ya puedes tocar aquí, ya puedes mover esto, ya puedes hacer tu vida normal y el dolor desaparece. El problema es cuando, por diversas circunstancias, esa sensibilización no desaparece, se prolonga en el tiempo y se queda como una situación basal. Es como si hay a mí me gusta mucho poner metáforas, es como si hay una restauración de un edificio, se desaloja el edificio, se apuntala porque se ha caído una pared o porque hay unas grietas que hay que reestructurar. Se soluciona el problema, hay ahí un arquitecto, hay un ayuntamiento, hay papeleos también por ahí, ¿no? Entonces se soluciona el problema, los obreros han terminado, ya está todo bien, pero hasta que no llegue el arquitecto y diga, vale, esto ya puede ser habitable otra vez, ya podemos dejar entrar a personas porque ya no va a ser peligroso, firma
Imagino que será así. Me gusta este ejemplo. A lo mejor luego un arquitecto llega y me dice, pues no tiene nada que ver, pero creo que se entiende. El arquitecto es el que da la orden y dice, vale, esto ya está terminado. Ya podéis quitar los puntales y esto ya se puede dar permiso para que esto funcione otra vez. Pues si ese arquitecto es muy miedoso y le da miedo porque ha tenido experiencias anteriores de que se ha caído algún edificio en el que él estaba de responsable o ha visto a otros compañeros que ha pasado eso y eres muy miedoso, puede no firmar. Y el edificio está ahí precioso, pero está vacío, apuntalado y no se puede habitar y no puede hacer su función. Pues eso pasa en el cuerpo. Es como si hubiera una orden que no llega de, vale, esto ya se ha reparado, ya podemos hacer vida normal, pero ese mensaje no llega, ese acta no se firma y las neuronas siguen funcionando como si todavía hubiera lesión. Bueno, pues eso es súper interesante para las personas que viven con dolor, que puedan llegar a comprender el que quizás sea culpa de su cerebro, es decir, el responsable de que sigan sintiendo ese dolor no sea ya el hueso, la piel, la muñeca. Cuántas personas tienen que si se quejan mucho de rodillas, de muñecas, y al final que no sea nada de nada físico y dependa de nuestra mente. ¿Qué podríamos hacer para tranquilizar a ese arquitecto miedoso y que nos firme la orden y poder habitar otra vez el piso? Sí, muy bien. Pues lo básico y primordial, y es lo que yo divulgo y divulgamos mucho, y es lo que he aprendido de muchos profesionales que están en este camino, es aprender sobre dolor. Es la educación en neurociencia del dolor. Comprender por qué se está generando ese dolor rebaja muchísimo el miedo, rebaja muchísimo la incertidumbre y como es una experiencia sensorial que depende de las emociones y del contexto, solamente el hecho de comprenderlo ya puede disminuir episodios de dolor, puede disminuir la intensidad de dolor, podemos gestionarlo de manera diferente, incluso puede llegar a desaparecer. Primero, hay como dos partes en este abordaje. Primero es el aprendizaje sobre dolor. Esto que estamos haciendo aquí ya es un aprendizaje. Eso va a generar un cambio en ese archivo de conocimiento y de memorias que tenemos, que es el filtro por el que nuestras neuronas al final se encienden o no para generar dolor, ese cambio ya está viendo una neuroplasticidad aquí en las personas que estén escuchando esto. Entonces, gracias a esa neuroplasticidad podemos ayudar a que al final el arquitecto firme el acta, las neuronas bajen su nivel de información, los receptores vuelvan a su situación normal. Eso puede pasar. Entonces, primero es ese aprendizaje y segundo es el afrontamiento que llamamos nosotros, el afrontamiento activo. Cuando una persona tiene una lumbalgia persistente, en el momento en que siente dolor que le bloquea, lo que hace, porque es también la información y el aprendizaje que ha recibido y lo que siente que debe hacer por el dolor que está sintiendo tan fuerte es no moverse, no hacer ejercicio, no salir a caminar, hacer reposo. ¿Y qué hacemos con este afrontamiento activo? Ayudar a la persona más que a la persona, a su subconsciente, a su yo inconsciente que está generando esa alerta, que se dé cuenta de que no pasa nada por mover. Primero aprendes que sí puedes tener un dolor muy intenso sin que haya una lesión, dejas de buscar, dejas de interrogarte, tu incertidumbre disminuye mucho, confías otra vez en que tu cuerpo se puede mover, te empoderas un poco en esa capacidad y dejas de sentirte frágil y te proponemos una serie de ejercicios poquito a poquito para que se pueda ir llevando a cabo esa desensibilización, ese eliminar ese miedo al movimiento. Y es como ir convenciendo poco a poco a ese arquitecto de, mira, pues si aquí no hay nada, mira ya, esta grieta ya está perfecta. Mira, vamos a quitar este puntal. Si en unos días no pasa nada, quitamos el siguiente. Si en unos días no pasa nada, quitamos el siguiente. Y es ir haciendo una progresión de activación de esa zona corporal que está doliendo o de todo el cuerpo para que la persona vuelva a confiar en que puede moverse, se vaya dando cuenta de que no pasa nada a nivel consciente y a nivel inconsciente, que es lo más importante, porque tú puedes pensar, vale, ya me han dicho que no tengo nada, pero el dolor sigue aquí y a mí esto no me cambia nada, ¿no? Tiene que haber un Igual. aprendizaje profundo, un clic mental y un abordaje de, venga, pues voy a ver qué pasa si hago esto. Ah, pues a lo mejor no duele tanto.
con el juego muchas veces, jugando con las personas o viendo, haciendo un poco de movimiento libre, dices, pues mira, a veces incluso hay personas, yo todavía no lo hago en la consulta, pero sé que hay profesionales que graban al paciente haciendo juegos, jugando y luego le dicen, mira, decías que no te podías agachar, pero mira, la persona se agacha sin darse cuenta y es como, ahí va, pues en ese momento no me ha dolido. Si tuviera ahí algo mal, me dolería cada vez que me agacho. Entonces, ese afrontamiento activo tiene muchísima importancia también una vez que la persona ha comprendido cómo se genera el dolor y que puede existir dolor sin que haya un daño. Claro, al final no deja de ser convencer a tu cerebro de Exacto. que no hay problema, de que estás simplemente asustado y de Eso es. que se tranquilice, que está todo operativo. Porque sí que es verdad, lo has dicho magníficamente bien expresado, Irene, porque yo lo he sentido. El mío no es crónico de persistente, pero sí es crónico por la artritis, por esas inflamaciones, y le llegué a coger miedo a hacer ejercicio. Y ahora hay estudios que confirman que los ejercicios de fuerza son magníficos para mejorar las inflamaciones de la artritis reumatoide. Y es algo que a priori parece como antinatural, antiintuitivo. Contradictorio. Y Sí. hay que acostumbrarse poquito a poco y pensar, bueno, me acuerdo la primera vez que me dieron agujetas, yo pensaba que estaba con un brote de artritis. O sea, era Claro. como, ay, otra vez metida en cama. Y yo, no, 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 pero respira, piensa, aquí el mindfulness me vino de maravilla. Vale, Sí. intenta mover, intenta y te das cuenta de que no es que el hueso esté inflamado, no es una inmovilidad física, como tú dices, esa gran diferencia de que no es físico, es mental. Así que creo que por Mental, esta no, ahí te parte, hago, perdóname, te hago el sí, sí, apunte porque esto por es favor. importante. Cuando empezamos a hablar de este abordaje, mucha gente piensa, vale, entonces es psicológico. Y ahí Claro, hay no, no exactamente. un peligro de que al hablar de la palabra mental, que realmente es que mente y cuerpo, es que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que al hablar con el concepto mental, alguien se piense que es psicológico. No es psicológico, son las neuronas, son neurotransmisores, es la biología de nuestro sistema, de nuestro organismo. ¿Que influyen mucho las emociones y el contexto? Por supuesto. ¿Que es la conciencia, que es algo ahí tan etéreo que no llegamos a comprender del todo? Claro que sí. Pero no es un dolor psicológico, porque hay mucha gente que le duele mucho cuando le duele emocionalmente hablando, cuando va con un dolor persistente y digamos que el mandarle al psicólogo es como no creer que tiene ese dolor. Sí, Entonces ahí es importante tal cual. también especificar que no es que sea, yo muchas veces le digo a la persona, no es mental, es neuronal. Me gusta mucho más esa Es, definición. Sí, te la compro. Así queda mucho más claro que sí, que es nuestra mente, pero no nuestra mente a nivel psicológico, ni esa conciencia que es exacto. tu yo el que está diciendo esto, no puedo, no, no, es que tus neuronas han aprendido a decir, cada vez que noto algo aquí lo más mínimo, voy a saltar con todos los colores de la feria, como si esto fuese ya el derrumbamiento del edificio. Exacto, eso es, eso Pues es. todas estas personas que te están viendo, que te están escuchando y que se están sintiendo identificadas con lo que comentas, Irene, ¿dónde podrían encontrarte? Nos comentaste en Talavera de la Reina, Ujú. Sí, alguna... tengo mi consulta física de fisioterapia en Talavera de la Reina y luego, bueno, pues tengo diversos canales de divulgación donde voy contando cositas de vez en cuando, educando un poco a las personas y a veces hago algún curso online de educación en dolor. Ahora mismo no tengo ninguna fecha programada, pero estoy gestionándola. Entonces, me pueden seguir a través de mi Instagram, por ejemplo, y de ahí ya pueden acceder al contacto conmigo vía WhatsApp, ver mis publicaciones y al acceder al contacto conmigo vía WhatsApp, pues pueden unirse a la comunidad que tengo que se llama El dolor crónico no es para siempre. Y ahí voy compartiendo noticias, algunas cosas que desmiento, cosas que salen en las noticias de mirad esta noticia, no os lo creáis porque ya sabéis que esto, y lo otro. Y ahí voy, bueno, compartiendo cosas también de otros profesionales para al final dar información, este aprendizaje, esta educación que vaya cambiando. Entonces, mi Instagram es arroba ire_fraile. No sé si se Ya puede. lo dejamos también en descripción, ya lo sabéis, para que podáis Vale. encontrarla con facilidad. Y un último mensaje que te gustaría que recordasen de toda esta conversación, Irene, ¿cuál podría ser?
Pues mira, creo que algo súper importante es, por un lado, no te creas todo lo que te han dicho, sé crítico y esto es una puerta a un camino que puede ser muy largo, pero es una puerta a un camino de aprendizaje. Entonces, aprende sobre dolor. Aprende sobre dolor de profesionales que estén actualizados en dolor, que no estén hablando de cosas de hace 20, 30 años que ya no sirven, pero que en las consultas todavía se habla. Entonces, aprende sobre dolor, no te creas todo lo que te han dicho, porque puede estar basado en cosas que ya están obsoletas y que el dolor crónico no es para siempre, no pierdas la esperanza, porque yo tengo muchos casos, yo en mi experiencia de trabajo y muchísimos fisioterapeutas, neurólogos, psicólogos que están trabajando en este ámbito y se puede, el dolor crónico no es para siempre. Con este mensaje tan esperanzador nos quedamos. Muchísimas gracias, Irene, por habernos acompañado hoy en el canal. Y ya sabéis, si os interesan estos temas y todo lo que vamos trayendo, suscribiros, darle a la campanita. Por favor, compartir este vídeo con todas esas personas que viven con dolor, porque el aprendizaje ya es un primer paso, como bien ha dicho Irene. Y bueno, hasta aquí llegó la conversación de hoy. Dejamos todos los datos en descripción y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Irene. Chao. Muchísimas gracias a ti, Inma. Un abrazo. Hasta luego.